Bueno, queridos patitos, vamos a continuar, como dijimos ayer, con la nueva definición del cupo en el concierto de 1981. Ciertamente, seguimos con el texto de Pedro Luis Uriarte Santamarina, esa obra canónica de 3.122 páginas, y por la novedad que supuso su metodología, la del cupo en el concierto de 1981, y por lo decisivo de su cuantía, pues condiciona la capacidad de gasto de la que vamos a disponer las instituciones vascas para ofrecer los distintos servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas y hacer frente a sus obligaciones laborales y financieras. Si te parece, esforzado lector, lectora, vamos a profundizar en este título en el conocimiento de lo que venimos a denominar el cupo. Como sabes ya muy bien, el cupo es la cantidad que aporta Euskadi para el sostenimiento de las denominadas cargas generales del Estado, es decir, el coste de las competencias que se desarrollan por parte del Estado y no la comunidad autónoma vasca. Seguro que si te pedimos que nos nombres algunas de ellas, nos citarás gastos de defensa, asuntos exteriores, jefatura del Estado, las Cortes Generales. Pues bien, porque has acertado, son esas, pero también muchas otras más. Para que conozcas mucho mejor toda esta materia, uno de los núcleos del actual concierto, vamos a tocar los puntos siguientes. 5. El cálculo de la cantidad a pagar al Estado, el cupo bruto. 6. Las compensaciones a recibir del Estado. 7. El tratamiento del déficit público. 8. El llamado cupo líquido. 9. Otros ajustes en la cantidad a pagar al Estado. 10. El líquido final a pagar al Estado. 11. ¿Cómo se realiza la liquidación definitiva del cupo? 12. ¿En qué consiste la actualización anual del cupo? 5. Cálculo de la cantidad a pagar al Estado. El cupo bruto. 5.1. ¿Por qué se paga al Estado? Como sabes, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra son las únicas que poseen una hacienda propia que tienen reconocidas, como también conoces, las facultades de mantener, establecer y regular el régimen tributario, según disponen el Estatuto de Gernika y el propio concierto. Y además, todo el resto de facultades fiscales, recaudar, exaccionar, gestionar, inspeccionar todos los impuestos en su propio territorio. Con lo que recaudan las haciendas forales y con otras fuentes de ingresos, las instituciones de Euskadi desarrollan sus propias competencias: educación, sanidad, servicios sociales, seguridad ciudadana, carreteras, pero hay otra serie de servicios públicos que desarrolla el Estado y, como suponemos que te parecerá lógico, algo habrá que pagar por ello. Ese algo, que aclaramos que es una cantidad importante, es el llamado cupo. Ya sabes que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene la obligación de contribuir con un determinado porcentaje, el 6,24% establecido en la negociación cerrada el 29 de diciembre de 1980 y que hoy todavía se mantiene, al sostenimiento de todas las cargas generales del Estado, como se acaba de apuntar en la pequeña introducción de este título en el que ya estás inmerso. 5.2. ¿Qué son las cargas generales del Estado? Se engloban en lo que se denominan cargas generales del Estado dos categorías diferentes de competencias ostentadas por la Administración Central. Aquellas competencias exclusivas del Estado que nunca serán transferidas: defensa, asuntos exteriores, Cortes Generales, Casa del Rey, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etc. Como ves, son las que te invitaba unas líneas antes a que trataras de identificar, y seguro que lo has hecho muy bien. Aquellas competencias también que, aun estando reconocidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo que dispone su Estatuto de Autonomía, no han sido formalmente transferidas a la misma. ¿Se te había ocurrido que por estas últimas competencias también se paga el Estado? Quizá no, y por eso es importante resaltarlo. Tienes que tener en cuenta que el Estatuto de Gernika reconoce a Euskadi unas muy amplias competencias, es decir, de servicios públicos y obligaciones que puede asumir, o dicho coloquialmente, de cosas que puede hacer. Pero para hacerlas necesita llegar a un acuerdo con la Administración Central para que ésta le transfiera el personal, los edificios y los medios materiales para poder desarrollarla. Si el Estado transfiere al País Vasco la competencia de educación primaria, le tiene que transferir los maestros, las maestras y los funcionarios que trabajan en la delegación de educación, etc. Por tanto, a través del cupo se paga por todo lo que hace el Estado.
pero una nueva precisión. No solo por lo que hace en territorio vasco, sino en todo el territorio español o en el extranjero. Por tanto, y quizá te parezca increíble, Euskadi paga el 6,24% de la reparación de las cañerías de la Embajada Española en Bogotá, o el 6,24% del coste de la construcción de una nueva pista en el aeropuerto de Barajas, etc. ¿Por qué se paga por esto? Porque ambas son competencias que desarrolla el Estado. Desde una perspectiva política es muy importante destacar que tienen también consideración de cargas no asumidas por la comunidad autónoma, es decir, cargas generales del Estado, las cantidades asignadas, los presupuestos generales del Estado, a los fondos de compensación interterritorial. Es decir, el País Vasco siempre deberá pagar el 6,24% de las cantidades que el Estado consigne en su presupuesto para hacer realidad la solidaridad entre las comunidades autónomas que lo integran. Además, tiene consideración de cargas no asumidas por la comunidad autónoma las transferencias y subvenciones del Estado a entes públicos si sus funciones no están asumidas por Euskadi. Por ejemplo, las transferencias a AENA o a Renfe. Finalmente, y muy importante en estos momentos de crisis en los que la deuda pública estatal ha crecido exponencialmente, dice en 2015, aunque igual también funciona en 2023, son cargas generales del Estado los intereses pagados y las cuotas de amortización de la deuda pública del Estado. Como expresiva referencia, la deuda pública española había alcanzado en el primer trimestre de 2015 la bonita cifra de 1.046.192 millones de euros, un 98% del PIB español, que previsiblemente irá creciendo en los próximos trimestres hasta superar el 100% del PIB. Es decir, estamos hablando de más de 1 billón de euros con B de Bilbao, lo cual, como puedes figurar, significa que el cupo vasco tendrá mucho de lo que ocuparse en los próximos años. 5.3. El cálculo del cupo bruto. Una vez que ya tienes claro, espero que así sea, que son las llamadas cargas generales del Estado, vamos a dar un pasito más para que sepas cómo se calcula el cupo que denominamos bruto. Es muy sencillo. El cupo bruto se calcula por la aplicación del porcentaje de contribución del 6,24% a esas cargas no asumidas. 5.4, precisando algunos conceptos. Seguro que de inmediato se te habrán planteado 6 dudas que vamos a tratar de aclararte. Primero, ¿dónde figuran esas cargas generales del Estado? Muy sencillo, en un solo lugar, en los presupuestos generales del Estado que todos los años presenta el gobierno español a las Cortes Generales para su revisión, enmienda y aprobación. Segundo, ¿todos los gastos del Estado que figuran en esos presupuestos generales forman parte de la base para calcular el cupo bruto? No. La base la forman los gastos del Estado en competencias no asumidas por Euskadi. En otras palabras, cuando se transfiere una competencia, baja la base y por lo tanto disminuye el cupo. Lo explicamos más adelante. Tercero, ¿por qué hablas de cupo bruto? Porque, además de pagar por el coste de las competencias que no ha asumido y que desarrolla el Estado, la comunidad autónoma recibe del Estado determinadas cantidades que disminuyen el cupo bruto. Tras restarlas del mismo, se obtiene el cupo líquido, del que hablaremos más adelante. No seas impaciente, por favor. Cuarto, ¿Euskadi puede limitar o condicionar el gasto del Estado? En absoluto. El cupo se calcula sobre las cantidades que determina libremente el Estado en su presupuesto. Quinto, entonces, ¿Euskadi corre un riesgo? Efectivamente, tiene que recaudar lo suficiente para poder pagar al Estado. Y con lo que le quede después del pago, desarrollar sus propias competencias. Como el cupo es una cantidad a la que debe hacer frente siempre y en cualquier circunstancia, si no se recauda, quedarán menos recursos para los presupuestos de las instituciones vascas. El riesgo de la recaudación de impuestos en territorio vasco lo corre Euskadi y no el Estado. Sexto, ¿el cupo bruto es una cantidad elevada? Así es, muy elevada. Pero no te impacientes porque eso lo vamos a contar más adelante. Pero, como no queremos que pienses que ocultamos información, anticipamos un dato expresivo. Como interesante referencia, la cifra resultante del cupo bruto pagada, o mejor, devengada, en los 33 años de concierto económico supera de largo los 100.000 millones de euros. Esperamos que con todo lo anterior te haya quedado claro, o al menos más claro,
qué es eso del cupo. Si es así, podemos seguir avanzando. 6. Las compensaciones a recibir del Estado. Como hemos anticipado en el capítulo anterior, una vez calculado el cupo bruto, la cantidad que resulta se reduce por aplicación de las distintas compensaciones que permiten calcular el llamado cupo líquido. Las definiciones de cuáles debían de ser esas compensaciones, que pueden representar una cantidad significativa, se incorporaron al artículo 52 del Concierto de 1981. En otras palabras, Euskadi abona al Estado un cupo bruto global formado por la suma de los 3 territorios históricos y el Estado abona a Euskadi determinadas compensaciones. Pero no pienses que estas son un generoso regalo del Estado, porque los vascos, y por supuesto también las vascas, les caigamos graciosos. Nada de eso. Es la consecuencia directa de que la comunidad autónoma forme parte del Estado. Espero que no te haya sorprendido esta revelación. 6.1. El cálculo de las compensaciones. Efectivamente, la metodología de cupo establecida en el concierto económico reconoce que la comunidad autónoma del País Vasco, en tanto en cuanto forma parte del Estado, tiene derecho a percibir su parte correspondiente de los ingresos no transferidos a la comunidad autónoma que perciba el Estado. Para calcular estas compensaciones, ¿sabes qué porcentaje se aplica a los ingresos del Estado no transferidos a la comunidad autónoma? ¡Lo has adivinado! El mismo 6,24% que se calcula, se utiliza para calcular el cupo bruto. 6.2. Los ingresos del Estado no transferidos a Euskadi. Esperamos que no pegues a nadie si se te recuerda que gracias al concierto las instituciones forales vascas recaudan la totalidad de los impuestos que les corresponden en su territorio. El Estado recauda sus impuestos y las 2 comunidades autónomas con concierto convenio hacen lo propio en los suyos. Pero el Estado, además de lo que ingresa por esa recaudación, tiene otros ingresos. Básicamente estos conceptos de ingresos del Estado son de 3 tipos. Existen otros menores, pero no vamos a detenernos por ahora en ellos, para no complicar el análisis y que los árboles no nos dejen ver el bosque. 1. La parte imputable de los tributos no concertados con la comunidad autónoma. Quizás estés levantando una ceja en señal de extrañeza porque te acabo de señalar que las instituciones forales recaudan la totalidad de los impuestos, y es así. Pero debes tener en cuenta que cuando el Estado crea un nuevo impuesto, para que éste sea concertado, requiere que se llegue al correspondiente pacto y que éste sea aprobado por una ley de las Cortes Generales, procediéndose así a adaptar el concierto. Todo este proceso lleva su tiempo, y en este periodo el Estado ha de recaudar el nuevo impuesto. Pues bien, Euskadi debe recibir, vía compensaciones, la parte que le corresponde del mismo. Te voy a recordar la última de las situaciones, dice en 2015, luego había alguna otra. Como sabes, tras una acertada negociación de la representación vasca, encabezada por entonces el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gacha Echevarría, el 16 de enero de 2014 se cerró uno de estos flecos, concertando con el Estado 7 nuevas figuras tributarias implantadas por el Estado en aquellos años. El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, en relación con la cual existe un contencioso no resuelto entre el Estado y la Diputación Foral de Vizcaya, que estaba entonces siendo sometido al Tribunal Constitucional. Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, el gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas mayores de 2.500 euros, impuestos sobre depósitos en las entidades de crédito, impuestos sobre los gases fluorados de efecto invernadero, impuestos sobre hidrocarburos e impuestos sobre actividades de juego. En el momento en el que el acuerdo alcanzado entre las 2 administraciones estatal y vasca se convirtió en ley, y por ello estos 7 impuestos quedaron concertados y se incorporaron al concierto, las instituciones competentes de los territorios históricos, las haciendas forales en Román Paladino, empezaron a recaudar estos impuestos y Euskadi dejó de percibir compensaciones por los mismos. Creo que ya te queda claro, ¿no? 2. La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza no tributaria. No sé si habrás adivinado cuáles pueden ser estos ingresos. Vamos a darte una pista. Son, por ejemplo, los que se obtienen por la Administración Central por la gestión de su patrimonio
o los de naturaleza financiera, por las cuentas corrientes o depósitos que se mantienen en el sistema financiero. 3. La parte imputable del déficit o del superávit que presenten los presupuestos generales del Estado, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. En el supuesto de que los ingresos del Estado sean superiores a sus gastos, se produce un superávit. En el caso contrario, cuando los gastos estatales son superiores a los ingresos, aparece el temible déficit público. Como sabes, tras la crisis que se inició en 2008, esta es la situación en la que se encuentran habitualmente los presupuestos del Estado, pues sus gastos son muy superiores a sus ingresos. 6.3. El tratamiento del déficit y el de superávit estatal en el cálculo del cupo. El déficit era una partida presupuestaria prácticamente irrelevante cuando se negoció el concierto económico en 1980, pero los negociadores vascos tuvieron un especial acierto en incluirla en el cálculo del cupo líquido. Gracias a ello, los cupos brutos han quedado significativamente reducidos al deducir de los mismos el 6,24% del creciente déficit estatal, que ha alcanzado una importancia cualitativa decisiva, porque como supongo sabrás, si sigues la evolución de las cuentas públicas por los medios de comunicación, se ha pasado de una situación de superávit público de más 23.230 millones de euros en 2006 a un déficit público de menos 109.572 millones de euros en 2012 y de 72.577 millones de euros en 2013. Pues bien, el País Vasco recibe el 6,24% de esas cantidades vía compensaciones. Por tanto, en 2012 le correspondió un abono de 6.837 millones de euros y en 2013 de 4.528 millones de euros. Pero está claro que no siempre se reciben abonos, porque cuando existe el superávit en el presupuesto del Estado, como acabas de ver que ocurrió en 2006, es Euskadi quien debe abonar al Estado el 6,24% de ese superávit en 2006. Por lo tanto, se debieron abonar al Estado 1.450 millones de euros por ese concepto. Supongo que te estarás preguntando por qué recibe Euskadi esa compensación. La razón es obvia. El crecimiento del gasto público estatal, parte del cual financia Euskadi vía cupo, ha sido cubierto no solo con la recaudación estatal de impuestos, cuyo efecto, si los mismos estaban concertados, hubiera sido neutra para el cálculo del cupo, sino por la emisión de deuda pública. Como los ingresos del Estado son menores que los gastos, la diferencia se cubre pidiendo crédito a los mercados. Para ello, se les vende la cantidad de deuda pública que es necesaria para poder financiar la diferencia existente entre los ingresos y los gastos del Estado. Por cierto, estos están sufriendo el síndrome de la pescadilla que se muerde la cola, porque los gastos están aumentando sustancialmente por los elevados intereses y las amortizaciones que han originado la creciente deuda pública estatal. Te habrás dado cuenta entonces de que Euskadi recibe compensaciones por el déficit estatal, pero como se financia por deuda pública, esta tiene un doble peaje que aumenta el gasto y por tanto las cargas generales del Estado. Hay que pagar sus intereses, que entre 2011 y 2013 han sido extremadamente elevados, como sabes, si ha seguido la evolución de la llamada prima de riesgo, es decir, el mayor interés pagado por España en sus emisiones de deuda pública a 10 años, en comparación con las emisiones de deuda de Alemania en ese mismo plazo. Y hay que pagar las amortizaciones. Por tanto, los intereses y las amortizaciones de la deuda pública, con lo cual se va financiando la suma de los distintos déficits públicos estatales, al formar parte de las cargas generales del Estado, se integran en la base para calcular el cupo bruto, según lo expuesto en el punto anterior. 6.4. El efecto engañoso del déficit público estatal sobre el cupo. En otras palabras, el aumento del déficit público estatal tiene un impacto sobre el cupo líquido, que inicialmente es positivo, pues al aumentar las compensaciones el cupo disminuye. Pero ese es un efecto que no permanece en el tiempo, porque la otra cara de la moneda es que si ese mayor déficit se financia con la emisión y colocación entre inversiones de deuda pública estatal, quizá tú mismo hayas comprado alguna vez bonos del Estado, cuando se amortice la misma, el cupo bruto aumentará, pues como acabo de apuntarte, las amortizaciones de deuda pública tiene la consideración de cargas generales del Estado, y ya sabes que Euskadi tiene que pagar el 6,24% de las mismas. Por lo tanto,
hasta aquí podríamos decir que lo comido por lo servido. La disminución del cupo que origina el aumento de las compensaciones por déficit se equilibra en años sucesivos por los aumentos de cupo que originarán las amortizaciones de la deuda pública emitida para financiar el déficit. Con un ejemplo, quizá lo expliquemos mejor. Suponte que en el año 2014 el déficit público estatal aumenta en 10.000 millones de euros y se emiten 10.000 millones de deuda pública con vencimiento final a 10 años, por tanto en 2024, y amortización anual en cuotas iguales de 1.000 millones anuales. El efecto sobre el cupo en 2014 será una disminución de 624 millones de euros, el 6,24% de los 10.000 millones de déficit que se recibirán vía compensaciones. Pero a medida que a partir de 2015 el Estado pague cada año 1.000 millones de euros para amortizar esa deuda, el cupo anual irá aumentando en 62,4 millones de euros, es decir, el 6,24% de los 1.000 millones gastados por el Estado para amortizar su deuda ese año. Y así todos los otros 9 años hasta 2024. Seguro que ya te has dado cuenta de que 10 aumentos de cupo de 62,4 millones de euros sumarán en 2024 un total de 624 millones de euros, que es lo que se recibió como compensaciones en 2014. Como te decíamos, lo comido por lo servido, si no hubiera que pagar intereses por la deuda pública. Euskadi tendría que aportar el 6,24% de todos los intereses. Por lo tanto, cuanto más altos sean estos, más aumentará el cupo. Y aunque en 2014 los intereses de la deuda pública española están en mínimos históricos, el 29 de septiembre de 2014 se pagaba un interés del 1,89%, hacía poco tiempo habían estado en tipos mucho más altos. El 24 de julio de 2012 el tipo de la deuda pública española estaba en 7,61%. Como hemos dicho antes, la prima de riesgo mide cuánto paga más España como interés de su deuda pública en relación con Alemania. Pues bien, ahora sabes algo más. Cuanto aumenta la prima de riesgo, aumenta el cupo, porque los intereses son más altos y estos forman parte de las cargas generales del Estado. Esperamos que todo esto te haya quedado claro como el agua, o al menos como el vino blanco, y podamos pasar al siguiente capítulo, el 7, el tratamiento del déficit público. Aunque hemos definido el concepto de déficit público en el anexo D de la parte primera, dedicado a la terminología, no tenemos inconveniente, sino al contrario, en recordarte aquí lo que es el déficit público. Ya sabes que el presupuesto del Estado, en cualquier presupuesto, en definitiva, incluido el tuyo, el mío, si preparásemos este documento financiero contable, existe un capítulo de ingresos, por ejemplo, todos los que se obtienen de la recaudación de los diferentes impuestos, y otro de gastos, por ejemplo, lo que se gasta en sanidad, en educación, carreteras, etcétera. Pues bien, es prácticamente imposible que el importe de los ingresos coincida exactamente con el de los gastos, es decir, que el presupuesto esté equilibrado. Siempre se suelen producir diferencias. Cuando los gastos de un año determinado son superiores a los ingresos del mismo, a esa diferencia negativa se le denomina déficit. Y como estamos hablando de una institución pública, se le califica de público. Por tanto, el déficit público es la cantidad en la cual, en un año determinado, los gastos presupuestados superan a los ingresos presupuestados, aunque no tiene nada que ver con el concepto. Quizá hayas leído alguna vez el concepto de déficit primario. En este caso, estamos hablando de un déficit público que ha sido calculado eliminando del mismo los gastos por intereses de la deuda pública emitida. ¿Y qué es la deuda pública? Son los préstamos que ha tenido que pedir un determinado gobierno en un año concreto. Como has visto, acabamos de hablar de deuda pública. ¿Qué es este concepto? También lo hemos definido en la parte primera, pero vamos a explicarlo aquí para que no tengas que acudir a la misma. Es la representación de los préstamos que ha tenido que recibir el gobierno al que nos estamos refiriendo en el año en el que se ha producido ese déficit público. Por lo tanto, como los gastos son superiores a los ingresos, existe ese déficit
se produce un nuevo ingreso para el gobierno de turno con la recepción del importe de ese préstamo que hemos denominado deuda pública. De esta forma, los gastos son exactamente iguales a la suma de los ingresos presupuestados por ese gobierno, más la deuda pública que haya emitido en ese año. Asumiendo que esto haya quedado absolutamente claro, vamos a ver qué tratamiento se le da al déficit en el concierto. Seguro que lo habrás adivinado. Como hemos dicho que el déficit se añade a los ingresos presupuestados con el fin de igualar a los gastos, esto significa que el déficit público es un ingreso. Por lo tanto, como Euskadi en aplicación de la metodología del cupo tiene derecho a percibir la parte que le corresponda, que ya sabes que está establecida en un 6,24% de los ingresos del Estado que no haya sido obtenido por impuestos que han sido concertados, es decir, con impuestos que en virtud del concierto económico son recaudados por las haciendas forales del País Vasco. El tratamiento que se le da al déficit es, por tanto, exactamente igual al de uno de esos ingresos. Por lo tanto, el País Vasco tiene derecho a recibir el 6,24% del déficit público estatal en un año determinado. Eso está recogido en el artículo 52 del concierto de 1981, en el que se estableció la metodología con carácter provisional para la determinación del cupo en aquel año, como te hemos comentado en la parte cuarta de esta obra. En ese artículo se establece que el del cupo correspondiente a cada territorio histórico, aunque no lo dice la ley de concierto, se entiende que se está hablando de cupo bruto. Se restarán por compensación los siguientes conceptos: la parte imputable del déficit que presente los presupuestos generales del Estado en la forma que determine la ley del cupo. Si existiera superávit, se operará en sentido inverso. Ya te hemos explicado que en las sucesivas leyes quinquenales de cupo que se fueron aprobando a partir del año 1988 establecen que esa participación se determina multiplicando el déficit de cada año por el 6,24%. Pero antes te hemos hablado, como recordarás, de deuda pública, que en definitiva es un préstamo que se concede a alguien. Has podido ser tú mismo, si has comprado una letra del Tesoro, o deuda pública de la Comunidad Autónoma Vasca, que generalmente es uno de los que se llaman inversores institucionales, bancos, fondos de pensiones, fondo de inversión, etcétera. Como sabes muy bien, siempre que te conceden un préstamo tienes que pagarlo. Por un lado, los intereses, y por otro, abonar las amortizaciones establecidas para la citada cantidad que has recibido, es decir, las cantidades que tienes que ir devolviendo al prestamista. Estoy seguro de que esto lo has entendido perfectamente si estás sufriendo los rigores de un préstamo hipotecario, por ejemplo. Pues bien, como el déficit público ya te hemos explicado que se cubre con emisiones de deuda pública, la metodología de cupo que establecieron en el concierto de 1981 establece en su artículo 50.3c que se consideran cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado contraídas con anterioridad a la entrada en vigor la presente ley de concierto y de las posteriores según se determine en la ley del cupo. Por tanto, el tratamiento que establece el concierto para el déficit público ya has visto cuál es. Por un lado, la comunidad autónoma cobra el 6,24% de los déficits anuales que tenga el presupuesto del Estado. Y por otro lado, paga el 6,24% de los intereses y de las amortizaciones de la deuda pública que haya emitido el Estado para cubrir ese déficit público. Toda esta larga explicación te habrá parecido que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pues si has pensado eso, permíteme que te corrija con todo respeto, pero con carácter inmediato, porque se tratan de conceptos tremendamente importantes. Como referencia, si vas a la ley quinquenal de cupo aprobada para el quinquenio 2007-2011, encontrarás que en aquel año 2007, que es el primero de ese periodo de tiempo, el déficit presupuestario era de 40.872 millones de euros. Eso significó que por aplicación del 6,24% antes citado, se le reconoció a la Comunidad Autónoma Vasca un ingreso que se dedujo del cupo bruto nada menos que por valor de 2.550 millones de euros. No está mal, ¿verdad? En el otro lado de la balanza, tienes que saber que como se ha ido produciendo durante muchos años sucesivos déficits públicos, especialmente como consecuencia de la crisis económica, el Estado ha tenido que pedir muchos préstamos para poder cubrirlos.
Esos préstamos los ha ido instrumentando en forma de deuda pública que en esos momentos alcanzaban una cifra cercana al billón de euros. Sobre esa deuda pública el Estado tiene que pagar unos intereses y además realizar las amortizaciones correspondientes de acuerdo con los vencimientos que haya acordado con los prestamistas que le hayan entregado ese dinero. Pues bien, de las cantidades que anualmente se incluyan en los presupuestos generales del Estado como intereses y amortizaciones de deuda pública, el País Vasco paga el 6,24% en correspondencia y correlación con ese 6,24% que ha recibido del déficit público. Esto, que te habrá parecido preciso y fácil de entender, sin embargo, ha sido sorprendentemente discutido por algunos tratadistas. No vamos a extendernos en esta parte, en esta materia, porque la vamos a tratar con claridad en el capítulo 30 de la parte octava de esta obra, que va a estar dedicado precisamente a desmontar una de las críticas técnicas que recibe el concierto económico, que se centra en afirmar que la compensación al País Vasco por el déficit público estatal no tiene sentido. Esto es una auténtica patraña que verás desmontada, en su caso, en el capítulo indicado. Hasta aquí las explicaciones que quería mostrarte sobre este tema, que esperamos te haya interesado y que te haya venido bien para conocer una cuestión que sorprendentemente muchas personas desconocen, pues no saben que una vez calculado el cupo bruto del País Vasco, recibe, por un lado, las compensaciones que hemos comentado y por otro las deducciones por la compensación del déficit. Por esta razón, cuando se calcula el cupo líquido, del que vamos a hablar en el capítulo siguiente, tiene la impresión de que el cupo que paga el País Vasco es muy bajo. Lo dicen sin saber que el cupo bruto es alto, pero que ese cupo bruto queda deducido con las dos partidas que acabamos de comentar y que esperamos que haya quedado absolutamente claras después de leer las líneas anteriores. 8. El llamado cupo líquido. Una vez calculado el total de las compensaciones por aplicación del 6,24% a los tres conceptos de ingresos del Estado que hemos descrito en el capítulo anterior, insistimos que hay otras partidas de distinta naturaleza, pero que por tratarse de temas menores no vamos a tocar para no complicar el análisis, se resta de la cantidad calculada del cupo bruto, 6,24% de las cargas generales del Estado, este 6,24% del conjunto de las compensaciones. Tras realizar esta sencilla operación, se obtiene el llamado cupo líquido. Ya ves que la cosa no puede ser más fácil. Solo hay que hacer un par de multiplicaciones y una resta y se obtiene el cupo líquido. 6,24% de las cargas generales del Estado igual a cupo bruto, menos 6,24% de los ingresos no tributarios del Estado igual a menos compensaciones. Diferencia entre cupo bruto menos compensaciones igual a cupo líquido. Pues como esto ya ves que está chupado, podemos pasar al capítulo siguiente, que para que no bajes la guardia es un poquito más complicado. 9. Otros ajustes en la cantidad a pagar al Estado. Como esperamos que la cosa esté clara hasta ahora, podemos ir tirando un poquito de la cuerda sin llegar a asustarte y decirte que existen otros pequeños ajustes que reducen algo el cupo líquido. No te preocupes, ya que simplemente los vamos a anunciar, porque son una cuantía menor y tienen un carácter transitorio. Por ello, han ido variando a lo largo del tiempo. En el concierto de 1981 fueron los que figuran en el artículo 53 del texto aprobado aquel año, y que dicen así: artículo 53. Índices de imputación. 1. Los índices para efectuar las imputaciones a las que se refieren los artículos 50, 51 y 52 anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los territorios históricos. 2. Dichos índices, en su expresión conceptual, se señalarán en la ley de cupo y se aplicarán durante la vigencia de esta, sin perjuicio de su distinta valoración anual. Además, el concierto de 1981 estableció dos ajustes que solo afectaron a la Diputación Foral de Álava, por competencias que había desarrollado en base a su concierto de 1976, en relaciones con el aeropuerto de Foronda y con las clases pasivas, es decir, en otras palabras, jubilados de la Diputación. El primero de estos ajustes está establecido en la disposición transitoria sexta. 1.
que dice así: la Diputación Foral de Álava, del cupo que le corresponda abonar al Estado, deducirá anualmente la suma de 361 millones de pesetas durante un periodo comprendido entre los años 1981 a 1989, ambos inclusive, y la de 111 millones de pesetas en el año 1990, en virtud de la compensación extraordinaria que tiene reconocida como consecuencia de la cesión al Estado del aeropuerto de Vitoria-Foronda. El segundo de estos ajustes específicos para la Diputación Foral de Álava se establece en la misma disposición transitoria en el punto 2 y dice así: asimismo, una comisión mixta paritaria Ministerio de Hacienda Diputación Foral de Álava determinará, antes del 30 de junio de 1981, la compensación que proceda a establecer en favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma Vasca y que en provincias de régimen común correspondan al Estado, así como las normas para la revisión anual de esta compensación en base al calendario de transferencias de competencias al País Vasco. Como puedes ver, este reconocimiento se califica de compensación y se deja clara su excepcionalidad en el párrafo siguiente de esta manera explícita: la determinación y aplicación de esta compensación no afectará a las normas de determinación del cupo para 1981 y años posteriores establecidas en este concierto, si bien será efectiva mediante reducción de los importes de los cupos correspondientes a Álava en virtud del artículo 41.2e del Estatuto de Autonomía. Terminado el conocimiento de estos ajustes menores, ¿te parece que pasemos al líquido a pagar? Vamos a verlo en el capítulo siguiente. 10. El líquido final a pagar al Estado. 10.1. La cantidad a satisfacer al Estado. Tras calcular el cupo líquido y realizar el ajuste del mismo por estas pequeñas cantidades, por fin estamos en condiciones de obtener el líquido a pagar al Estado por parte de la comunidad autónoma. Acabo de oír tu suspiro de alivio. Esa cantidad queda integrada por primera vez en la historia en un único cupo global, que es la suma del que corresponde a los 3 territorios históricos del País Vasco: Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no en 3 cupos como había ocurrido desde 1878 a 1937. A partir de junio de ese año y hasta el 31 de diciembre de 1980, como ya sabes, se pagó un único cupo, pero no fue global, pues correspondía exclusivamente a Araba. Es importante destacar el hecho de que ese cupo global es único a nivel de Euskadi, tal como establece el Estatuto de Autonomía del País Vasco, lo que refuerza la idea de que las relaciones de orden tributario con el Estado son a nivel de comunidad autónoma y no independientes para cada uno de los 3 territorios históricos, como ocurría en los conciertos anteriores, según hemos visto en la parte de esta obra dedicada a la historia de esos 7 primeros conciertos económicos. En otras palabras, salvo que se modificara el concierto y el propio estatuto, ninguno de los 3 territorios históricos tiene reconocidas facultades para pactar su propio concierto económico con el Estado. 10.2. El pago fraccionado. En el concierto de 1981 se dedicó a ese único cupo global. Se pagará no de una sola vez, sino ajustado la cantidad a pagar al calendario de recaudación. Recuerda la fecha en la que pagas la renta anualmente, para evitar que los territorios históricos tuvieran que endeudarse durante unos meses para pagar al Estado. Por todo ello, en el artículo 46 se acordó que la cantidad a abonar a la hacienda pública del Estado se abona en 3 cómodos plazos: los meses de mayo, septiembre y diciembre. Aunque en la disposición transitoria séptima 6 de esa nueva ley, publicada por el BOE el 28 de mayo, se indicaba que para 1981 los plazos serían en julio, septiembre y diciembre. Ya no se llegaba a tiempo para pagar en mayo. Como con posterioridad se estableció que las compensaciones del Estado al País Vasco se abonasen a este en 4 no menos cómodos plazos: los meses de abril, julio, octubre y diciembre, aunque el País Vasco sigue pagando su cupo líquido en los 3 plazos de mayo, septiembre y diciembre. En otras palabras, entre el Estado y la comunidad autónoma existe una relación financiera profunda que se hace realidad en los meses de abril, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre. 10.3. El cupo líquido pagado en 1981.
La citada disposición transitoria se estableció que la comunidad autónoma del País Vasco aportaría al sostenimiento de las cargas generales del Estado un total de 116.979 millones de pesetas, expresado en euros actuales, estaríamos hablando de una cifra algo mayor a los 703 millones de euros. En aquel acuerdo se estableció también que la comunidad autónoma recibiría compensaciones de ingresos por valor de 78.383 millones de pesetas, 471 millones de euros aproximadamente, lo cual significaba que el cupo líquido a pagar en aquel lejano año 1981 sería de 38.596 millones de pesetas, algo menos de 232 millones de euros, que se abonaron religiosamente en los meses de julio, septiembre y diciembre. Pero no pienses que eso se terminó de aquella historia, porque, como habrás intuido ya, todas esas cantidades tuvieron y tienen inicialmente un carácter provisional. Vamos a explicarlo en el capítulo siguiente. 11. ¿Cómo se realiza la liquidación definitiva del cupo? 11.1. Los conceptos a conocer para establecer la cuantía final del cupo. Todo el trasiego de cobros y pagos, que hemos explicado en capítulos anteriores, se va realizando con carácter provisional. Y ello por distintas razones que vamos a tratar de explicarte a continuación. Primero, porque el cupo a pagar se establece sobre la cuantía inicial de los presupuestos generales del Estado de cada año. ¿Y cómo puedes suponer? Nunca lo que se presupuesta es lo que finalmente se gasta. Cuando se conoce lo que el Estado ha gastado realmente en el año, se puede calcular el coste real, no el presupuestado, de las cargas generales del Estado. Segundo, esa cifra permite calcular, en principio, el cupo bruto real por aplicación a la misma del 6,24% del porcentaje de contribución. Pero no siempre es así, porque habrá que compensar si durante el año transcurrido se han producido nuevos traspasos de competencias al País Vasco. Como ya conoces, por lo que hemos explicado en capítulos anteriores, cuando se produce el traspaso de una competencia del Estado Euskadi, por ejemplo, la de educación universitaria, el importe total de esa partida a nivel estatal deja de ser una carga general del Estado. Por tanto, al finalizar cada año se necesita realizar competencia por competencia un análisis de cada una de las partidas incluidas en los presupuestos generales del Estado para ver si sobre ellas debe calcularse o no el cupo bruto. Unas partidas son indiscutibles, por muy republicanos que sean los responsables institucionales vascos, pagarán religiosamente el 6,24% del coste real que resulte de la liquidación de los gastos reales anuales de la Casa de Su Majestad el Rey, que en 2013 se presupuestaron en 7.933.710 euros. En ese año los vascos pagaron inicialmente 22,78 días del coste presupuestado para el funcionamiento de la Casa Real, es decir, desde las 0 horas del 1 de enero hasta las 18 horas 37 minutos 26 segundos del 23 de enero. Pues ese es el 6,24% de los 365 días del año 2013. En euros contantes y sonantes, el pago inicial vía cupo representó 495.063,50 céntimos de euros. Además de que es obvio que las instituciones vascas habrán abonado encantadas esa cantidad, posteriormente conocerán el coste real, en este caso de realidad, no de realeza, y tendrán que abonar o cobrar la diferencia. En cualquier caso, sospecho que al enterarse de la cifra presupuestada para 2013 emitirían con total discreción un indudable suspiro de alivio, pensando que en el 2009 esa factura inicial le supuso 555.167,81 euros, es decir, un 12,1% más que la de 2013. Tercero, de la misma forma habrá que determinar el importe real de las partidas estatales que permiten calcular las compensaciones, los ingresos no tributarios, el déficit o superávit público y los impuestos no concertados, porque en el año transcurrido se han podido crear nuevos impuestos, como ocurrió en 2011 y en 2012, que no han podido ser concertados, es decir, incluidos en el concierto, etc. En este último supuesto, como sabes, al concertarse esos impuestos con el País Vasco a lo largo de 2014, este importante hecho tuvo que ser tenido en cuenta para realizar la liquidación definitiva del cupo de ese año. 11.2. La liquidación final del cupo.
Por lo tanto, para cerrar todos los temas pendientes y que el País Vasco pague lo que le corresponde cada año en base a los datos reales y no a los presupuestados, se hace la liquidación final del cupo anual. Una operación que ya habrás intuido que no siempre es fácil. Con referencia los cupos provisionales de 1981 y 1986 no pudieron ser liquidados hasta la aprobación de la Ley 43/1988 de 28 de diciembre, que estableció como definitiva la metodología de determinación del cupo de 1982 a 1986. Y para que tengas una muestra más de esa dificultad, en aquellos momentos de 2015 la liquidación final de los últimos años estaba pendiente, con diferencias de cuantía muy importantes entre las dos administraciones que pueden estar próximas en aquel año 2015 a los 2.000 millones de euros, como se comenta más adelante, ya que en 2014 se superaban ya ampliamente los 1.000 millones de euros. 12. ¿En qué consiste la actualización anual del cupo? ¿Qué tal lo llevas, paciente lector, lectora? ¿Te interesa todo lo que estás leyendo? Espero que así sea y que tengas ánimo para seguir leyendo y para seguir profundizando en el conocimiento del cupo. 12.1. Dos aportaciones del concierto de 1981. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la nueva metodología de cupo incorporada al concierto de 1981 establece dos novedades importantes y que, de nuevo, son poco conocidas o voluntariamente olvidadas por los críticos del concierto. Primero, la metodología de cupo se establece por ley aprobada en las Cortes Generales con una validez para 5 años. Por tanto, la que se acordó en 1981 ha sido revisada en las dos leyes de 1988, en las de 1993, 1997, 2002 y 2007. Además, la revisión de la metodología exige un pacto previo en la Comisión Mixta del Concierto Económico y su aprobación posterior en una ley de artículo único sin posibilidad de enmienda. Segundo, en estas leyes quinquenales de cupo se establece, además de la metodología, el cupo inicial del quinquenio. Los cupos iniciales así establecidos se actualizan anualmente, a diferencia de lo que se acordó en algunos de los conciertos de la primera época histórica, de los que se aprobaron cupos fijos anuales para todo el periodo de vigencia de aquellos conciertos. 12.2. El índice anual de actualización. Por lo tanto, cada una de las leyes quinquenales de cupo que antes hemos citado, aprobadas por las Cortes Generales, ha quedado establecido lo que es el cupo bruto base de cada quinquenio y el cupo líquido base de ese mismo quinquenio, y se va actualizando con periodicidad anual por aplicación de un índice anual de actualización establecido por la ley de las Cortes Generales. Simplemente para que tengas una referencia y por si te ha picado la curiosidad y quieres saber cómo se formula ese índice, vamos a transcribir cómo se hace la referencia en el artículo 10 de la ley 29/2007 de 25 de octubre, que es en el año 2015 la última ley quinquenal de cupo aprobada por las Cortes Generales. Ese artículo establece que ese índice anual de actualización es el cociente entre la previsión de ingresos por tributos concertados, excluidos los tributos cedidos en su totalidad a las comunidades autónomas, que figuran en los capítulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos del Estado, del ejercicio al que se refiere el cupo líquido, y los ingresos previstos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en el año base del quinquenio. En otras palabras, el cupo bruto anual inicial va aumentando anualmente al ritmo al que aumentan los ingresos tributarios del Estado en impuestos concertados, o disminuyendo cuando estos disminuyen, como ha ocurrido en esos años anteriores. Por ejemplo, los ingresos por impuestos indirectos del Estado, IVA, etcétera, han disminuido, dice Pedro Luis en 2015, de un máximo de 53.363 millones de euros de recaudación presupuestada en 2008 a 21.095 millones de euros en 2012. Como volveremos sobre este tema más adelante, no vamos a extendernos en comentar este artículo. Creemos que por ahora es suficiente con lo que te quede claro que el cupo no es una cantidad fija, sino que se actualiza anualmente. 12.3. Un error sorprendente. Sorprendentemente, a pesar de que el cupo se modifica anualmente,
Al realizarse esa actualización anual, todavía muchos entendidos consideran que los vascos pagan no solo poco, sino que además una cantidad fija. Frecuentemente se conduce este mantenimiento en el tiempo en el porcentaje de contribución del 6,24%, cuestión que te explicaremos en la parte octava de esta obra, con un pago fijo sin darse cuenta o no queriendo darse cuenta de que la base sobre la que se aplica ese porcentaje fijo del 6,24 va variando año a año. Es que, para disgusto de esos entendidos, las matemáticas son muy tercas y se empeñan siempre en señalar que el 6,24% de unas cargas generales del Estado de 500.000 millones de euros origina un cupo bruto de 31.200 millones de euros y el 6,24% de unas cargas generales del Estado de 1 billón de euros origina un cupo bruto de 62.400 millones de euros. C punto, S punto, Q punto, D punto. ¿Qué? ¿Qué es eso de tan esotérico de C punto, S punto, Q punto, D punto? Pues no tiene ningún misterio. Es la fórmula que se empleaba en los lejanos años en los que acudía Pedro Luis a la escuela y al finalizar una operación matemática o resolver una ecuación o un teorema se quería indicar cómo se quería demostrar. A lo cual añade Pedro Luis ahora otra fórmula usual en aquellos tiempos, salvo error u omisión. Y por tanto creo que lo mejor es dejarlo aquí. Y mañana entramos fuerte con la nueva metodología del cupo. Un gran avance. Esperemos que este asunto haya quedado claro, pero en este canal, huelga decir, tenemos ciertamente toda esa parte octava en esta lista de reproducción sobre este libro de 3122 páginas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur erobat, beti gelpien.